La charla de hoy la impartirá Antonio Martínez Marrero, que es profesor de la Facultad de Ciencias del Mar, de Oceanografía, Física, estudió Ciencias del Mar, licenciado en Ciencias del Mar de hace algunos años, y impartirá la charla sobre ondas inerciales y remolinos mesoscalares. Bueno, gracias Alonso. Bueno, pues buenos días a todos. Hoy lo que les voy a explicar pues es un trabajo de investigación que estoy desarrollando actualmente, ¿no? Y que tiene que ver, como se muestra en el título, con las ondas inerciales, ¿no? Y su interacción con los remolinos, ¿no? Entonces, antes de empezar voy a dar una breve introducción sobre las ondas inerciales, ¿vale? Las ondas inerciales pues son ondas cuya frecuencia está muy cercana al parámetro de Coriolis o frecuencia inercial, que como también se le llama, y que en el océano está generado por la atmósfera, se generan en la capa de mezcla por la atmósfera, y después se propagan hacia el ecuador y lentamente hacia el fondo, ¿no? Hacia zonas más profundas, ¿no? Entonces, para entender este comportamiento, pues hay que recordar algo que ustedes como estudiantes de grado de Ciencias del Mar vieron en la asignatura de ondas oceánicas, ¿no? En esa asignatura recuerden que las ondas de gravedad, cuando son muy grandes, pues se ven afectadas por la rotación de la Tierra, y en ese caso la frecuencia, en vez de disminuir linealmente, como lo haría una onda que no estuviera afectada por la rotación, pues tiende a un valor mínimo, ¿no? Es decir, que mientras menor sea el número de ondas, o lo que es igual, mientras mayor sea la longitud de la onda, pues la frecuencia, en vez de disminuir, tiende hacia un valor mínimo, que es ese parámetro de Coriolis o frecuencia inercial, ¿vale? Es decir, que las ondas de gravedad, pues en definitiva, deben de ser mayor que el parámetro F, ¿no? Bueno, pues el parámetro F, a su vez, como saben, cambian con la latitud, es máximo en los polos y es cero en el ecuador, ¿no? Luego, una onda inercial que se genere a una latitud determinada no se puede propagar hacia el norte, porque entraría en una zona donde la frecuencia inercial es mayor que ella. Y entonces la única posibilidad es que se propague hacia el sur, ¿no? Esa es la primera característica de las ondas inerciales, ¿no? Que tienden a propagarse hacia el ecuador, perdón. Por otra parte, lo que hacen estas ondas pues es generar oscilaciones horizontales de la corriente, y son importantes porque gran parte de la energía que transfiere la atmósfera al océano lo hace en forma de estas ondas, ¿no? De manera que siempre que midamos en el mar, pues además del transporte medio que pueda existir debido a la circulación, vamos a observar siempre que hay superpuestas unas oscilaciones de la corriente debido a la presencia de estas ondas, como se muestra en esta gráfica, que es una gráfica típica que se suele mostrar en los libros, ¿no? Donde nos muestra, pues en este caso, que la deriva de un objeto en el mar, además de tener una deriva media, va a sufrir una serie de oscilaciones debido a la presencia de estas ondas, ¿vale? Bueno, por otra parte, estas ondas van a ser internas, es decir, su comportamiento va a estar determinado por la estratificación del agua, ¿no? Entonces, en la asignatura de ondas oceánicas nosotros introdujimos estas ondas mediante un modelo bicapa, es decir, suponiendo que teníamos dos fluidos de diferente densidad, porque de esa manera es más fácil tratarlas matemáticamente, ¿no? Pero cuando se supone que hay una variación continua de densidad, pues lo que se obtiene es que estas ondas tienen una frecuencia máxima, además de la mínima, que es el parámetro de Coriolis, pues tienen una frecuencia máxima, que es el parámetro de la frecuencia de Brumm-Väisälä, que es un valor que está determinado por la variación por la estratificación, ¿no? Por la variación de la densidad. Y además las ondas tienen una propagación en la vertical, no solo en la horizontal, ¿no? Y la dirección de propagación en la vertical depende de la frecuencia, de manera que mientras más cercano esté al parámetro F, la frecuencia, su velocidad de grupo va a ser más cercana a la horizontal, ¿no? La velocidad de grupo, recuerden que es la velocidad con que se propaga la energía, ¿no? O el grupo de la perturbación que se genere. Pues como digo, mientras más cercana esté la frecuencia al parámetro F, va a ser en la horizontal. Mientras más cercano sea a la frecuencia de Brumm-Väisälä, pues va a ser en la vertical.
Entonces, su ángulo de propagación va a depender de la frecuencia, ¿no? Bueno, entonces las ondas inerciales, en definitiva, pues una vez que se generan, se van a propagar hacia el ecuador. A medida que se propagan hacia el ecuador, su frecuencia va distanciándose del parámetro F, porque va acercándose a zonas donde el parámetro F va disminuyendo, y entonces se van hundiendo. A medida que se van propagando hacia el ecuador, se van hundiendo, ¿no? Y entonces, a medida que se van hundiendo, además se van deformando y van generando otras ondas más pequeñas, que por tanto van a tener mayor frecuencia, se van a hundir más rápidamente, y en definitiva estas ondas lo que hacen es transferir energía de la superficie del océano a las zonas profundas del océano, ¿no? Entonces estas ondas, además, como son ondas internas, tienen una variación en la vertical relativamente grande, es decir, producen una cizalla o una fricción importante. Y en las zonas profundas pueden producir mezclas y actualmente el interés que hay en el estudio de estas ondas proviene de ahí, ¿no? Porque se está interesado en saber cuánta energía de estas ondas transfieren de la superficie del océano al fondo y qué parte de esta energía se gasta en producir mezcla en las zonas profundas del océano, ¿no? Y como saben, eso a su vez tiene importancia en la circulación global de los océanos, porque para que se pueda mantener la circulación global de los océanos es necesario que se produzca mezcla en los fondos. Y el único fenómeno que es capaz de producir mezcla son las ondas internas, ¿no? Son las únicas que pueden producir una cizalla de la velocidad suficientemente alta para producir mezcla en el interior de los océanos. Bueno, un poco esta introducción era para entender el fenómeno del cual estamos hablando y el interés de fondo que hay en él, ¿no? Bueno, les he puesto un link que es el resultado de un modelo, a ver si sale, de un modelo numérico que simula la generación global de estas ondas en el globo. Entonces es un modelo que está acoplado a un modelo atmosférico, genera ondas inerciales en la capa superficial y se van propagando después hacia el fondo y hacia el ecuador, y ilustra muy bien esta tendencia que tienen las ondas hacia propagarse hacia el ecuador. Entonces, en concreto, esto que se está mostrando ahí es la velocidad vertical a 2000 metros de profundidad, lo que nos está mostrando pues el paso de estas ondas a 2000 metros de profundidad. Bueno, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues una vez vista esta introducción, les voy a hablar sobre la interacción, sobre otra propiedad que tienen estas ondas inerciales, que es un poco lo que yo estoy estudiando, ¿no? Que es la interacción entre los remolinos y las ondas inerciales, ¿no? Resulta que cuando se estudian las soluciones no lineales de estas ondas, pues se observa que la frecuencia mínima a la cual se propagan no es exactamente el parámetro de Coriolis, como les comentaba antes, ¿no? Sino que es una cantidad que se le denomina como frecuencia efectiva, y que es igual a la suma de la frecuencia inercial más la mitad de la vorticidad del medio en el que se encuentra en ese momento, ¿no? Entonces, físicamente significa que estas ondas, al propagarse, no solo notan la rotación de la Tierra, sino que también notan la rotación del fluido, que pueda existir en el fluido en el que se están propagando, ¿vale? Y ese grado de rotación viene dado por la vorticidad, ¿vale? Entonces esto tiene consecuencias importantes. Por ejemplo, en el caso de los remolinos, si nos encontramos en un remolino que es ciclónico, el remolino ciclónico produce una vorticidad positiva, eso quiere decir un giro en el sentido contrario de las agujas del reloj, ¿no? Entonces eso implica que la frecuencia efectiva, según la fórmula que hay arriba, en el interior del remolino va a ser mayor que fuera de él, y por tanto las ondas inerciales que se produzcan fuera, o una parte de las ondas inerciales que se produzcan fuera, no se pueden propagar a su interior, porque entonces
su frecuencia sería menor que la frecuencia efectiva, y eso no puede ocurrir, ¿no? Entonces las ondas pues se difractan y no pueden propagarse hacia el interior, mientras que las que se generan en el interior del remolino sí que pueden propagarse hacia afuera, ¿no? Con lo cual, en resumidas cuentas, en el caso de un remolino anticiclónico tiende a expulsar las ondas inerciales hacia afuera, ¿vale? En el caso de un remolino anticiclónico pasa todo lo contrario. Las ondas inerciales que se generen en su interior tienden a quedar atrapadas en el interior del remolino anticiclónico porque no pueden propagarse fuera, ¿no? Vale, de manera que en el interior de un remolino anticiclónico pues tiende a atrapar, ¿no?, las ondas inerciales. Bien, y por otra parte, estas ondas inerciales hemos visto que tienden a hundirse lentamente, ¿no? Entonces, en el interior de un remolino, que es lo que representa este esquema, lo que debe ocurrir es que estas ondas se van hundiendo hasta una determinada profundidad que se encuentra en la base del remolino, que es en donde empieza a desaparecer el efecto del remolino, la vorticidad producida por el remolino, ¿no? Entonces tienden a acumularse en esa capa, a una determinada profundidad. Esas ondas inerciales que quedan atrapadas se van hundiendo y tienden a quedarse atrapadas ahí. Entonces lo que cabe esperar que ocurra en el interior de un remolino anticiclónico con ondas atrapadas es que la cizalla en su interior aumente en la base del remolino. Ahí, por tanto, se puede producir una mayor cantidad de mezcla que a su vez puede afectar al propio comportamiento del remolino, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues digamos que este tipo de fenómeno pues ha sido estudiado mucho con modelos, con ordenador, pero no existen muchos trabajos que muestren evidencia de la existencia de estas ondas en el océano. Y entonces de ahí surgió la idea de utilizar pues los datos que nosotros hemos obtenido en esta zona del Atlántico para estudiar los remolinos que se generan debido a la perturbación de la corriente de Canarias, ¿no? La perturbación de la corriente de Canarias pues se ve perturbada por las islas, se generan remolinos que han sido estudiados, pues lo venimos estudiando desde hace ya bastantes años. Y entonces la idea del trabajo que les voy a mostrar es reanalizar toda la información que tenemos en esta zona para ver si encontramos evidencias de la interacción de las ondas inerciales y los remolinos mesoscalares y tratar de profundizar un poco en la importancia que tienen estas ondas, que pueden tener estas ondas inerciales en dichos remolinos, ¿vale? Bueno, entonces los primeros les voy a mostrar resultados de algunos datos. Los primeros que les voy a mostrar son estos, que son datos de boyas lagrangianas, son boyas que se les pone un sistema de arrastre, en este caso a una profundidad de 100 metros, que se le puso esta profundidad porque queda por debajo de la capa de mezcla, con lo cual se supone que no van a estar afectados de manera directa por el viento, ¿no? Vale, entonces estas boyas se lanzaron en el interior de un remolino anticiclónico y fueron pues dando vueltas con él a medida que el remolino se movía o se trasladaba hacia el oeste, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces a medida que se fue moviendo hacia el oeste, pues las boyas fueron saliendo fuera. Aquí se muestra en esta gráfica los radios de las órbitas debidas al remolino, ¿no? Entonces se observa que al principio los radios pues eran más o menos constantes y posteriormente pues se fueron saliendo fuera, ¿no? De manera que la boya que más tiempo duró dentro del remolino pues estuvo del orden de algo más de 6 meses, ¿no? Bueno, pues en el trabajo que se indica aquí se muestra con datos y con imágenes de satélite, como las que aparecen aquí, cómo fue cambiando el comportamiento del remolino, ¿no? Entonces, inicialmente, el remolino se comportó en su mayor parte como un sólido rígido, es decir, giró de manera sólida. Eso quiere decir que en su mayor parte todos los puntos del remolino giraban con la misma velocidad angular, aproximadamente, como se muestra en esta gráfica,
de aquí, donde se muestra la deriva de la boya en el periodo inicial, aquí. Y a medida que el remolino fue derivando hacia el oeste, pues esa parte que se comportaba como un sólido rígido, pues fue disminuyendo, porque fue perdiendo vorticidad, y fue aumentando una zona periférica donde la velocidad angular disminuía. O sea, hay un cambio. O sea, el remolino, por tanto, tenía una zona central que se comportaba como sólido rígido y una zona periférica donde la velocidad angular disminuía a medida que nos acercábamos hacia afuera del remolino. Uy, perdón. Bueno, pues en la siguiente gráfica que les voy a mostrar, entonces son los resultados obtenidos con un análisis wavelet rotatorio de las velocidades calculadas con la boya, ¿no? Entonces, ¿qué hace un análisis wavelet, ¿no? Pues un análisis wavelet lo que hace es descomponer todas las oscilaciones que pueda tener la corriente, medida con las boyas, en distintos periodos que en la gráfica se muestran en la vertical, ¿vale? Además se muestra en una escala en potencia de 2 para concentrar toda la información, ¿no? Entonces la descomponen y lo que nos muestra es la varianza producida por esos distintos valores, ¿no?, que nos aparecen aquí en la vertical, y nos muestran cómo cambian a lo largo del tiempo, que aquí aparece indicado en la horizontal, ¿vale? Entonces, además, el resultado nos lo descompone en dos partes. En una parte horaria, en una componente horaria, que es la que nos aparece aquí, y en otra componente antihoraria, que es la que nos aparece a la derecha. Entonces, los resultados nos van a aparecer en la horaria porque el remolino, al ser anticiclónico, pues tiene ese movimiento, ¿no? Bueno, entonces la banda que más destaca es esta banda roja, que nos muestra que la mayor parte de la varianza, es decir, de la oscilación de esta boya, en este caso se debe al propio remolino, ¿no?, a la oscilación debida al propio remolino, ¿no? Y nos dice pues cómo cambia a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, en esta boya que hay aquí, que fue la que duró más tiempo en el interior, pues inicialmente muestra que el periodo de rotación del remolino estaba sobre los 3 días aproximadamente, es decir, que tardaba 3 días en dar una vuelta completa, y fue disminuyendo hasta acercarse a un mínimo que estaba en torno a los 2 días y medio, ¿no? Entonces, en el artículo que les mostré antes, que les indiqué antes, se mostraba que ahí se produjo un aumento de la velocidad de rotación del remolino hasta que alcanzó una velocidad máxima, que además es la que puede alcanzar teóricamente un remolino para ser estable, que es exactamente la mitad de la frecuencia inercial, ¿no? O sea, F que les ponía antes partido por 2. Pues aquí el remolino alcanzó casi esa velocidad máxima que teóricamente puede alcanzar un remolino. Bueno, pues este periodo, que es de 2 días y medio, después fue aumentando ligeramente. Aquí se produjo un aumento un poco mayor. En el artículo se muestra que eso se produjo cuando se fundieron un remolino anticiclónico más pequeño con este, en el que estaba la boya. Después estuvo un periodo de tiempo donde el periodo permaneció más o menos constante y después volvió a aumentar porque en esta etapa del final fue cuando la boya entró en la periferia del remolino, que les decía antes que no se comportaba como un sólido rígido. Y en esa zona la oscilación es más irregular, tiene más irregular, lo cual
en el diagrama Wavelet se nota porque la energía o la varianza deja de estar concentrada en una banda y se empieza a dispersarse en más frecuencia, ¿vale? Esto nos indica que aquí en esta etapa la boya giró de una manera muy irregular, con una velocidad muy irregular, pero en esta etapa fue muy irregular, ¿vale? Es lo que nos indica esto, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues aparte de esta banda se nota una banda menos energética, más pequeña y más intermitente, que hay por aquí, que es la debida a las ondas inerciales, ¿vale? Esta banda más pequeñita de aquí, menos energética, es la debida a las ondas inerciales. Y esta línea roja que se muestra aquí es la frecuencia efectiva teórica que debería existir si el remolino se comportara como sólido rígido, ¿vale? Hicimos un cálculo teórico de cuál debe ser la frecuencia efectiva, en este caso, si el remolino se comportara como un sólido rígido, si girara como un rígido, ¿no? Y bueno, se ve que aproximadamente la energía de la banda inercial tiende a disminuir de la manera que nos indica la línea, ¿no? ¿Vale? Es decir que, en definitiva, las ondas inerciales aquí tenían un periodo más grande que al final, debido al efecto del remolino, ¿vale? A la vorticidad generada por el remolino, ¿no? Y a medida que a medida que la velocidad angular fue disminuyendo, pues la vorticidad fue disminuyendo también y el periodo efectivo también fue disminuyendo y acercándose al valor del parámetro F, ¿vale? De manera que la diferencia entre el parámetro F y esta frecuencia efectiva pues es debida al remolino, ¿no? Indirectamente es una prueba indirecta de que el remolino en esta parte debe estar atrapando la energía de las ondas inerciales que hay aquí, ¿vale? Bueno, espero que me vayan siguiendo, ¿no? Bueno, entonces en esta gráfica pues se ve también que la energía de la banda inercial es más grande en esta zona que en esta zona de aquí, lo cual pues sugiere que el atrapamiento de las ondas inerciales es muy grande en esta zona de aquí, es decir, cuando el remolino giró más rápidamente y por tanto el periodo efectivo fue más grande, ¿no? Ahí es cuando el remolino tiene más capacidad de atrapar ondas inerciales y efectivamente los resultados parecen mostrar eso, ¿no? Que en esta región es cuando más energía se atrapó, ¿no? Bueno, con las otras boyas, la siguiente fue la boya que más cerca estuvo del centro inicialmente. Entonces se observa que de nuevo hay una variación de la frecuencia del periodo efectivo, de manera que es mayor aquí y fue disminuyendo a medida que la rotación de la boya pues fue disminuyendo también. Se nota a simple vista que también la energía que viene a ser esta zona de las ondas inerciales pues es más grande, ¿vale? Por lo tanto también está mostrando ese atrapamiento, y lo mismo con la tercera boya, en donde se muestra también cómo la variación de la energía tiende a ajustarse hasta línea roja, es decir, nos está mostrando que su periodo también disminuyó debido al mismo efecto, ¿vale? Bueno, aparte de esto, ¿no? Entonces por un lado lo que nos muestra es que el atrapamiento de las ondas inerciales es máxima en este periodo de aquí, donde el remolino alcanzó esa velocidad máxima que teóricamente puede alcanzar un remolino. También se muestra que en esta región de aquí, cuando las boyas, en estos dos casos, pasaron a la periferia, ¿no? Que recuerden es una zona donde la rotación es más irregular. En este caso la boya alcanzó esa zona muy pronto, a partir de aquí se ve que hay una dispersión de la energía muy alta. En el caso de esta boya es a partir de aquí. Pues observa que hay una dispersión de la energía y que
se genera, hay una energía de las ondas inerciales, que es más grande que la que se midió con esta boya, que durante este periodo estuvo situada en el interior, ¿no? más en el interior del remolino, ¿no? Y lo mismo se observa aquí, ¿no? Que cuando pasa a la periferia hay un aumento de la energía, ¿no? A ver. Bueno, pues ese resultado lo que nos está sugiriendo es que el propio remolino está generando también ondas inerciales en la periferia del remolino, ¿no? Que es algo que está de acuerdo con los resultados de modelos numéricos que muestran que efectivamente un remolino produce ondas inerciales en la parte externa, sobre todo cuando el remolino adquiere una forma elíptica, ¿no? O sea, el remolino inicialmente tiene una forma circular, pero a medida que pasa el tiempo, que se va volviendo más viejo, pues empieza a adquirir una forma un poco elíptica, ¿no? Y en ese caso se produce una situación inestable que hace que se generen ondas internas, ¿no? En este caso, ondas inerciales, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos está sugiriendo este resultado, ¿no? Bien, en esta gráfica que hay aquí, lo que nos muestra son los periodos de el remolino, es decir, estas líneas verdes que aparecen aquí, que corresponden a los máximos de la varianza, que aquí no se observan bien, pero se encuentran aquí, pues están representados todos juntos aquí. Aquí lo que se representan son los radios de esas órbitas que fueron describiendo la boya. Entonces se observa que aquí todos los periodos son iguales, a pesar de tener radios distintos. Eso se debe a que en esa zona, en ese momento, se comportaba como un sólido rígido, ¿no? Que todos los puntos giraban con el mismo periodo. Y posteriormente pues se fueron saliendo las boyas a la zona de la periferia, lo cual ocurre aquí, y se salen. Bueno, aquí lo que se muestra es el coeficiente de rotación. Es un coeficiente que es 1 cuando la trayectoria es circular y disminuye cuando la trayectoria empieza a ser elíptica, ¿no? Entonces se nota que a partir de este punto el remolino en su conjunto empezó a ser más elíptico, dejó de ser circular y empezó a ser más elíptico en general. Y cuando eso ocurre, pues es cuando aparece bueno, aquí lo que aparece, perdón, se me había escapado esta gráfica, no sé si la ven, es la energía de la banda inercial, es la suma de toda la energía que se produce en la banda inercial, en esta banda de aquí. Entonces se observa que es muy grande en el momento en el que la velocidad del remolino es mayor, es decir, en esta parte de aquí, donde el remolino giró muy rápidamente, y después hay un mínimo secundario más pequeñito, que es el debido a estas dos boyas, en esta parte y en esta parte, y que mencionábamos antes que se producían en la periferia, y que parece coincidir aproximadamente con la fase en la que el remolino empieza a ser elíptico, ¿no? Lo cual, pues digamos, es coherente con lo que cabe esperar a partir de los resultados de los modelos numéricos, ¿vale? Bueno, pues en resumidas cuentas, le he tratado de describir bien lo que nos muestra la gráfica. Pues lo que se observa ahí, lo que parece observarse ahí es que efectivamente los remolinos anticiclónicos pues atrapan, como cabe esperar, ondas inerciales, pero que ese atrapamiento es muy importante cuando el remolino alcanza esa velocidad máxima que puede alcanzar un remolino igual a la frecuencia de Coriolis partido por 2, ¿no? Y que además los resultados parecen sugerir que el remolino genera ondas inerciales en su periferia cuando empieza a hacerse más elíptico, ¿no? Bueno, les voy a mostrar otros resultados para cansarles un poquito más, ¿no? Sobre otras boyas, en este caso sobre unas boyas lagrangianas que se utilizaron que se lanzaron en el interior de un remolino anticiclónico también al sur de Madeira. Bueno, pues también en este caso fueron 3 boyas que derivaron a continuación junto con el remolino hacia el norte. En este caso las boyas permanecieron menos tiempo
en el interior del remolino, ¿no? La boya que más tiempo permaneció en su interior fue de pues algo más de 3 meses, casi 4 meses, ¿no? Y de nuevo les voy a mostrar los resultados del análisis Wavelet. Entonces, en este caso, el de arriba, el resultado que hay más arriba, es el que corresponde a la boya que estuvo, más cercana al centro del remolino. Entonces, el periodo de rotación ahora que nos muestra esta banda, que es la debida al propio remolino, pues no alcanzó un valor tan pequeño como el anterior. Es decir, que en este caso el remolino no llegó a alcanzar esa velocidad de giro máxima que puede tener un remolino, sino que rotó con una velocidad un poco menor. Y entonces se observa que de nuevo hay una variación del periodo inercial que más o menos cambia según lo que cabe esperar, ¿no? Y que hay una ligera tendencia a aumentar la energía inercial cuando la velocidad del remolino parece ser máxima, pero no es tan importante como en el anterior caso, ¿no? Sino que es mucho más pequeña, ¿no? Lo mismo parece mostrarse aquí, y en este último ya no se nota porque esta boya es la más periférica de todas y estuvo todo el rato en la periferia del remolino, ¿no? Entonces el efecto se nota mucho menos, ¿vale? El periodo de rotación se ve que es mucho menor que los otros dos, ¿no? Y eso se debe a que estuvo en la periferia rotando más lentamente que las otras dos boyas, ¿no? Vale, por otra parte, se observa que hay también una parte importante de la energía inercial en este periodo de aquí, que se nota también en el remolino que está en la periferia. Y bueno, cuando hacemos los cálculos, cuando representamos las mismas cosas de antes, pues por ejemplo el coeficiente de rotación se observa que está muy cercano a 1 durante el primer mes y pico, pero que después empezaron a disminuir en el caso de las 3 boyas, lo cual nos indica de nuevo que el remolino a partir de este momento pues empezó a adquirir una forma más elíptica, y justo en ese momento es cuando se produce pues una energía inercial relativamente alta, ¿no? Que es la que corresponde a esta parte de aquí y a esta parte de aquí, ¿no? Luego, de nuevo, pues los resultados nos sugieren que el propio remolino pues está generando ondas inerciales cuando se vuelve más elíptico y entonces se vuelve más inestable, ¿vale? En resumidas cuentas, los que nos parece mostrar, ¿no? También se observa que en este caso la diferencia entre la frecuencia efectiva teórica y la observada parece haber una cierta diferencia, sobre todo en esta boya de aquí, lo cual en este caso se puede explicar porque el remolino no giró tan bien como un sólido rígido como en el caso anterior, ¿no? En este caso no giró todo exactamente a la misma velocidad, sino que había un cierto gradiente, como se puede observar por los periodos de aquí, ¿no? Donde antes eran todos iguales inicialmente y ahora hay una cierta variación, ¿no? Y entonces eso hace que la frecuencia efectiva sea menor que la que se produciría si el remolino se comportara como un sólido rígido, ¿no? Bueno, pues en resumidas cuentas, lo que nos muestra este último es que hay un atrapamiento de ondas que parece ser más pequeño que en el caso anterior, debido a que el remolino giró con menor velocidad. Y de nuevo nos muestra que cuando el remolino adquiere una forma más elíptica, pues genera ondas inerciales en su periferia, ¿vale? Resumiéndolo mucho es lo que nos muestra este resultado, ¿no? Uy. Bueno, con esto voy a ir más rápidamente. Estos son 2 boyas lagrangianas que de nuevo se utilizaron se lanzaron en el interior de un remolino, pero en este caso era un remolino ciclónico, ¿eh? Entonces hubo una que duró muy poquito tiempo, menos de un mes, y hubo otra que duró aproximadamente unos 3 meses. Entonces en este caso digamos que la varianza debido al remolino nos aparece ahora en la componente antihoraria,
debido a que ahora estamos en un remolino ciclónico, ¿no? Y el sentido de giro es el contrario, nos aparece aquí. Esta banda de energía es la correspondiente al remolino. Y esta de aquí es la de las ondas inerciales, que siempre producen un giro en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? Entonces se puede observar que en este caso la frecuencia es menor al principio y mayor al final, lo contrario que antes, porque ahora la frecuencia, el periodo efectivo, pues disminuye en el interior de un remolino ciclónico, ¿no? Esto es lo que parece observarse, ¿no? Y además, bueno, de forma neta, en general la energía en el momento inicial parece ser un poquito menor que la energía que hay fuera del remolino, ¿no? De la energía inercial, ¿no? De la banda inercial, ¿no? Y el primero, aunque dura muy poquito tiempo, también parece mostrar lo mismo. Vale, luego, bueno, pues en este caso el remolino, la boya del remolino ciclónico, pues muestra lo contrario, que hay el remolino produce una disminución del periodo de las ondas inerciales y que la energía de las ondas inerciales parece ser un poco menor dentro del remolino que fuera. Bueno, y ya los últimos datos que les voy a mostrar son los correspondientes a un correntímetro, a una línea de correntímetros que se fondeó al sureste de la isla, en un lugar donde suelen pasar remolinos ciclónicos producidos por la isla, por la propagación de la corriente, como se muestra en esta gráfica que hay aquí, de temperatura superficial, que se muestra pues el centro de un remolino ciclónico, ¿no? En un instante dado, ¿no? Bueno, pues aquí a la derecha lo que nos aparecen son los resultados de nuevo de un análisis wavelet. Aparece solo la componente horaria para los 3 periodos en los que se mantuvo, en los que se instaló esa línea de correntímetros, que fue en 2005, entre 2005 y 2006. Y para las distintas profundidades en las que se midieron corrientes. Hay algunos huecos vacíos porque fallaron los instrumentos. Y entonces, pues a simple vista se observa que la oscilación, se muestra solo además la banda inercial, ¿no? Los periodos correspondientes a la banda inercial, y se puede observar que la oscilación de esta banda inercial pues es mayor en superficie que en el fondo. Entonces, cuando se compara con un poco de detalle con los instantes en los que pasaron remolinos ciclónicos, lo cual se hizo mediante imágenes de satélite, pues se observa que hay una cierta relación, ¿no? Es decir, que lo que se observa es que cuando pasan los remolinos ciclónicos, pues hay una variación del periodo inercial, de manera que tiende a disminuir. Y además, pues tiende a producir menor energía. Al disminuir el periodo, pues tiende a producirse una disminución de la energía. Bueno, esto último ya, es la última gráfica que les voy a enseñar, son los espectros medios, ¿no? Es lo que se obtiene si se promedia las gráficas anteriores a lo largo del tiempo. Si las promediamos todas a lo largo del tiempo, lo que obtenemos es una estimación de la varianza o de la densidad de energía espectral, que viene a ser la varianza, una cantidad que es proporcional a la varianza. Perdón, que con el curso me pierdo un poco. Vamos a mostrarlo aquí. Esta cantidad vendría a ser proporcional a la varianza, y aquí en la horizontal lo que se muestra es la frecuencia, ¿no? Es decir, la inversa del periodo que nos aparecía en el análisis wavelet. Entonces, aquí en esta banda es la banda inercial, es decir, este pico de aquí viene a mostrarnos, el rojo, ¿no? Viene a mostrarnos la energía media de la banda inercial, de las ondas inerciales, durante el periodo que se midió. Entonces, pues se observa en definitiva que en las zonas más profundas, que se encuentran aquí en este caso, me parece recordar que estábamos cercanos a los 1000 metros, pero sí, esto viene a ser más o menos cerca de 1000 metros, pues la energía de la banda inercial es más grande
que la que existe en superficie, cuando en el interior del océano lo que cabría esperar es justo lo contrario, porque las ondas son más importantes en general en superficie y en el fondo. Y entonces la explicación la veíamos antes, es debido a que los remolinos ciclónicos cuando pasan tienden a expulsar las ondas inerciales, entonces producen una disminución de la energía inercial en las zonas cercanas a superficie. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto ya termino esto trabajo. Entonces ahí resumo un poco las conclusiones, que ya se las he ido comentando a medida que he ido exponiendo los resultados, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas, los resultados evidencian una clara relación entre los periodos de la banda inercial y la vorticidad producida por los remolinos, ¿no? Veíamos que como los periodos efectivos pues tienden a cambiar conforme a lo esperado, ¿no? El periodo máximo de las ondas inerciales es 2 veces el periodo inercial y se produce en remolinos anticiclónicos jóvenes cuya velocidad angular se aproxima a F medios, al parámetro de Coriolis partido por 2. Implica que este valor es el máximo periodo que pueden tener las ondas inerciales en el océano. Una consecuencia importante que hemos observado, que se demuestra en este trabajo, es que las ondas inerciales pueden tener un periodo máximo de 2 veces el periodo inercial. De manera que en el interior del océano pues lo que cabe esperar es ese valor, que las ondas inerciales puedan tener ese valor como máximo. El máximo atrapamiento de ondas inerciales en remolinos anticiclónicos se produce cuando la velocidad angular del remolino se aproxima a dicho valor, al valor anterior, de 2 veces el periodo inercial. Y el análisis Weyler sugiere que el remolino genera ondas inerciales en su periferia, donde el movimiento de giro es más irregular, y especialmente cuando el remolino adquiere forma elíptica. Y por último, en remolinos ciclónicos, los resultados obtenidos, tanto mediante correntímetros como mediante boyas lagrangianas, muestran que la energía inercial en el interior de los remolinos pues, es menor que fuera de ellos. Bueno, pues esto es lo que tenía que contarles yo sobre lo que estoy haciendo. Espero que les haya resultado interesante o que por lo menos lo hayan podido entender. Nada más. Bueno. ¿Las boyas de Madeira estaban también a la misma profundidad que las de Canarias? No, estaban a 50 metros, pero en esa zona es justo en la base de la capa de mezcla superficial. ¿Vale? Se hicieron perfiles TS y mostraron que la capa superficial estaba a 50 metros, o sea que está en la base de la capa de mezcla. Sí. O sea, las diferencias no son por la profundidad de que están. No cabe esperar que sea por el efecto del viento en este caso. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿hay alguna duda? 4 negativos a todos y no hace ninguna pregunta. Nos has quitado la pregunta fácil. A Cristo el 3 negativo nada. A ver si puedes buscar el que sale la imagen de color azul y rojo. ¿Podrías hacer eso? Esta, No, la de antes, las primeras. Esta Ahí, sí. Es que no entiendo una cosa. Dices que al principio gira más rápido sí. y se ve más ancho y luego va estrechándose y es que gira más lento. Es que no lo entiendo. No, el periodo es el que muestra el tiempo que tarda en girar la boya. Entonces, mientras menor sea el periodo, más rápidamente gira. Bueno, aquí muestra el periodo de las 3 boyas. Entonces, inicialmente giraron con una velocidad más pequeña y al final van aumentando, ¿no? Pasa que van siendo más lentos. Por ejemplo,
el negro, para que quede más claro, pues inicialmente tuvo una velocidad más o menos constante y después fue aumentando. Cuando pasó a la zona de la periferia, pues entonces se hace más lento. Entonces empieza a girar de una manera más lenta, ¿no? Por un periodo más grande. ¿Vale? Entonces, esto indica lo mismo, ¿no? Indica que inicialmente giraba un poco más rápido y después se ralentizó cuando pasó a la zona de la periferia. Las huellas que se colocaron en Madeira se desplazaron hacia el norte. Sí. Y no, quiero decir, entre los resultados de Madeira y los resultados de Canarias, ¿hay algún efecto por desplazarse hacia el norte que no es la propagación de las ondas inerciales normal? Bueno, a ver, sobre las ondas inerciales no. El por qué se desplaza, pues habrá sido por la circulación en ese momento, la circulación fue hacia el norte, ¿no? La razón es porque el remolino de Madeira se generó por el viento. El viento fue el que generó el remolino anticiclónico, a pesar de ser la circulación hacia el norte. El viento que venía del norte generó el remolino y después el remolino derivó hacia el norte, arrastrado, digamos, por la corriente. ¿Y se nota un poco las ondas inerciales el que se están desplazando en una dirección? No se tiene que ver afectado de manera importante. Hay una pequeña variación, o sea, dentro de este periodo efectivo hay una pequeña variación, ¿no? Dentro de la variación que puede haber aquí. Una parte, la más importante, se debe a la vorticidad del remolino y hay una parte que se debe al cambio de latitud, que es donde puede afectar, ¿vale? De manera que aquí, bueno, pero ese cambio el efecto que produce ese cambio de latitud es pequeño comparado con el efecto tan grande que produce el remolino. ¿Vale? Pero es una buena pregunta. Ponle positivo. Ya que ya no puedo venir, ya salió. En el periodo de la línea negra, primero sube, luego baja y luego se mantiene constante. ¿Por qué se mantiene constante siempre? ¿Cómo? Perdón. La línea negra Sí. sube el periodo porque se va a la periferia. Luego baja Sí. y se mantiene constante. Sí, porque se volvió a meter otra vez dentro del remolino. O sea, las huellas también tienen una componente aleatoria, ¿no? Que les hace de un determinado momento salir fuera, ¿eh? Y hay veces que se vuelven a meter dentro, ¿no? Y fue lo que ocurrió ahí. Se fue hacia la periferia, después se volvió a meter dentro y después se volvió a salir. Vale, ya. En la periferia del anticiclónico se observan también más ondas inerciales que en el centro. Es que Sí, hay dos efectos. Uno que el atrapamiento de ondas inerciales, que ocurre cuando la velocidad de giro es más grande, lo cual se tiende a notar, ocurre normalmente al principio, ¿no? Porque el remolino normalmente se va ralentizando, ¿no? A medida que pasa el tiempo. Y después hay otro efecto que es que el remolino en su periferia genera ondas inerciales porque se va volviendo más inestable. Y eso lo observamos en este caso más hacia el final, ¿no? Más hacia el final, en este periodo de aquí. Entonces hay dos efectos ahí superpuestos, ¿no? Uno que es el atrapamiento, son ondas inerciales que se generan por la atmósfera, pero que el remolino los tiende a atrapar. Y después hay otra componente, que son ondas inerciales que genera el propio remolino. Es lo que estamos mostrando. Bueno. ¿De acuerdo? Pues gracias a todos. Bueno, pues entonces nada, muchas gracias por aguantarme.